Ahora, tengo una pregunta bien importante. Ya sabemos que hay que celebrarlo, hay que guardar ese día. Sabemos cómo visualizar a Yeshua funcionando y ministrando en el contexto de esta cita divina. Y ya estamos claros, nos rendimos y aceptamos presentarnos. Pero entonces, una vez que nos presentemos, una vez que llegue ese día, ¿cómo se guarda? ¿Qué hacemos? Brincamos, saltamos, tocamos shofar, tocamos pandereta, damos vueltas, danzando. ¿Qué hacemos ese día? ¿Qué hacemos ese día? Para eso, el pastor de la congregación Llave de David en Mayagüez, el pastor José Arroyo, nos va a contestar la siguiente pregunta, pastor, y escuche bien para que nos apoyes y nos ayudes. Y esta es la pregunta: ¿cómo guardamos Yom Kippur? ¿Y cuál es el contexto de la liturgia? ¿Y qué día cae Yom Kippur? Es más, ¿cuándo es esto? ¿Y por qué es ese día? Así que, pastor, te dejé ahí para que... Y tienes trabajo. Sí. Ayúdanos aquí. Bueno, Walter, número uno, gracias por la oportunidad. Tú me has dado una asignación difícil porque es de las preguntas, yo creo que es de la menos simpática por el hecho de que algunas veces estos conceptos de cómo celebrarla, pues algunas veces la gente lo ven como imposiciones y algunas veces las personas están reacias a escuchar algo que no sea lo mismo que siempre han hecho. Entonces, cuando alguien te presenta una alternativa un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, algunas veces ese turnover, ese cambio, nos choca y decimos, pero ¿por qué tiene que ser así? Y me diste una asignación difícil. Además, los que me conocen, aquellos que me conocen, saben que para yo reducir en 10, 15 minutos, eso es un triunfo. Así que voy a hacer un gran esfuerzo por coger esto que yo pude hacer. Pastor, coge lo mismo 15 minutos que usó el pastor Luis Aníbal. Ok, exacto, los 15 por 20. Vamos para allá. Mira, con el mismo fuego. Mira, aunque el tema no sea muy simpático para muchos, es bien importante. Y yo lo primero que les quiero decir es que no me crean lo que yo estoy diciendo. Usted mismo estudie, usted mismo verifique cada una de las cosas que yo estoy diciendo. Claro. Y necesariamente usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Walter, claro. Hay un dicho que tienen los judíos, que es que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Hay tres opiniones. Así que imagínate, ¿cuántos habemos aquí? ¿Cuántas opiniones pueden haber? Hay 9 hay aquí. Exacto. Yo te voy a traer en base a mi experiencia, a mi vivencia y lo que para mí ha sido una bendición. Lo primero es, para ir rapidito en cuando se celebra Yom Kippur, es que tenemos que entender que el calendario bíblico, el calendario litúrgico, no es el mismo calendario que tú y yo estamos acostumbrados todos los días. Hay varios, pudiéramos decir que hay 4 calendarios en el pueblo hebreo, pero en realidad pues podemos tomar en consideración para estos dos principalmente lo que es el calendario litúrgico y lo que es el calendario civil en base a cuando se santificaban o se separaban los años para contar los años Shemitah y de jubileo. Es que eso es lo que normalmente muchas veces la gente se confunde cuando estamos hablando de Yom Teruah y Rosh Hashanah, que es el día de la trompeta, pero también muchas personas le llaman Año Nuevo. Pues en realidad estamos hablando de este calendario civil que se utilizaba para marcar los jubileos, además de ser civil. Pero entonces tenemos el calendario litúrgico que está basado en el éxodo del pueblo cuando salió de Egipto, cuando lo sacaron de Egipto. El Eterno le marca ese mes, que es la primavera, como el primero de los muchos meses. Y si nosotros vamos antes del éxodo y vemos lo que estaba sucediendo, vemos que cuando cayó el granizo con fuego, vamos a ver que en el granizo con fuego el trigo
se quemó el fruto, pero la cebada no, porque dice que la cebada no estaba abierta, estaba a punto, pero no estaba abierta. Entonces, más adelante vemos que la cebada sí está abierta, y es que ese término de la cebada abierta, la parte de la espiga de la cebada, cuando se abre y muestra el fruto, es precisamente para primavera, más adelante, un poco más adelante, y se da alrededor de la mitad de ese mes, que eventualmente el primer mes, eventualmente se conoce como el mes de Abib. El Eterno le llamó mes de Abib y le llamó el primero de los meses o la cabeza del año, pero obviamente hablando desde la perspectiva litúrgica y las celebraciones bíblicas. Entonces, en ese calendario, pues alrededor de marzo o abril sería el primero de los meses. Okay. Yom Kippur, estaríamos hablando del séptimo mes, hablando del calendario litúrgico, o sea que estaríamos hablando ya ahora para otoño. Entonces, en otoño, los calendarios, el calendario hebreo, pues normalmente se marca el primer día con la luna nueva. Lo que nosotros acá en el occidente conocemos como luna nueva no es exactamente lo mismo que en el antiguo Medio Oriente, y en el Oriente se conoce como la luna nueva, que es la luna renovada. Entonces, ya cuando se acaba el periodo de lo que nosotros conocemos como luna nueva, que son estos 2 o 3 días que la luna no se ve, y comienza la espiguita, ahí comienza un mes ¿verdad? Para el pueblo hebreo. Eso quiere decir que el mes séptimo es 7 renovaciones de luna desde que se vio el Abib, la cebada, y estamos hablando de ahora entre los meses, alrededor del mes de septiembre. Por eso que estamos alrededor del mes de septiembre, agosto, septiembre, octubre, depende del año. Algunas veces que eso corre un poquito más para adelante, un poco más para atrás. Entonces, Yom Kippur es la segunda cita divina del séptimo mes. La primera cita divina, que es trompetas, es el primer día del séptimo mes, y al día 10, entonces tenemos, como ahorita Luis mencionaba, esto le conocen como los días temibles. En el día 10, luego de esa luna renovada, tenemos la festividad de Yom Kippur. Y con eso más o menos te lo explico. Yo sé que hay muchas personas que cuando comienzan esto se les hace muy, muy, muy complicado y están rompiéndose la cabeza. Hay muchas maneras y muchas fuentes de cómo, ¿verdad? De cómo encontrar las fechas. Las puedes conseguir en internet. Mis hermanos en la congregación son lo hacen bien sencillo. Ellos miran para arriba. Luna llena, estamos a mitad de mes. No hay luna. Ellos, bien fácil, se acabó. Así que más o menos tienen esa noción. Entonces, ya habiendo dicho eso, ¿cuándo? Ahora viene la pregunta que algunas veces hace que la gente, que yo no le caiga bien a las personas, porque es que piensan que yo soy bien religiosa, y yo no lo soy. El que me conoce sabe que yo no soy nada de religioso. Yo soy una persona que me dicen por ahí bien a fuego, ¿ok? Así que yo quiero dejarles más o menos lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido, y es lo que yo quiero compartir con ustedes sobre cómo celebramos o cómo oficiamos este día, que es una cita divina, porque todas las demás siempre es feliz Pascua, feliz Sukkot, feliz qué sé yo qué, y aquí no decimos feliz nada porque no es feliz. Aquí lo que decimos es que tengas un ayuno llevadero en Yom Kippur. En realidad es lo que hacemos. Que Dios te ayude. Sí, que puedas sobrevivir. Entonces, vamos entonces a ver un poquito, porque cuando yo hablo ya mencioné la palabra litúrgico, el calendario litúrgico, y vamos a ver que sobre todo en las fiestas más solemnes, la palabra liturgia aflora, y eso algunas veces es un cuco, porque nosotros muchos hemos salido de la iglesia tradicional y después fuimos a una iglesia evangélica. Entonces en algunos momentos rechazamos todo lo que parecía litúrgico, y liturgia algunas veces se ha convertido en sinónimo de algo muerto, y no tiene que ser así, no tiene que ser así. En realidad los ritos es algo que nosotros hacemos todos los días. Cuando tú te levantas, hay personas que siempre se levantan, se lavan la boca primero, la cara después van al cuarto, se ponen las medias, y nadie le rompe esa rutina. Eso es rutina, eso es un rito que usted está haciendo. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que los rituales no siempre son malos. No necesariamente tienen que ser malos. Entonces asociamos los rituales con tradición. Pero miren, hermano, hasta los Boy Scouts tienen rituales. Primero empiezan, se ponen los 3 dedos, hacen la promesa, hacen la ley, suben la bandera, se paran en atención. Eso es algo, y lo hacen todas las reuniones, y nadie está diciendo, y algunas veces prenden hasta velas para que representen las partes de la promesa, y nadie le está diciendo que ellos tienen un servicio religioso ni nada por el estilo. Entonces necesariamente los ritos, la liturgia, las rutinas, la tradición
no necesariamente tiene que ver todo con religiosidad. Y es importante que nosotros entendamos esto antes de yo hablarle de la celebración. Esto es como que ¿verdad? Para librar mi nombre y que no digan que yo estoy aquí enseñando cosas raras. La tradición, hermano, en realidad es un vector que conecta el pasado del hombre con el presente, de tal manera de que no se pierda en el camino aquellos elementos que son bien importantes para el hombre. Por eso, no todas son malas. Algunas veces que nos enseñan el cristianismo, no, que la tradición, no, hay tradiciones que son malas y hay tradiciones que son malas, hermano. Es más, en el cristianismo muchas veces practicábamos tradiciones, practicándolas dentro de una iglesia cristiana, alabando a Dios, y esa tradición que estábamos practicando, de momento nos dimos cuenta que era mala y la practicábamos. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, hay tradiciones que son malas, hay tradiciones también que son buenas. Lo importante es que, hermano, discernir, es discernir, es una manera de preservar quiénes nosotros somos. La cultura, la tradición, la conducta, el pensamiento de cada individuo. Para eso yo no puedo ver la liturgia o los ritos o las ceremonias o el orden de culto, como le quieran decir, desde una perspectiva teológica. La debo ver desde una perspectiva antropológica. ¿Okay? La antropología es una ciencia, porque es como que algunas veces la desconocen, es como que la psicología, la sociología son más comunes, pero la antropología estudia al ser humano, al hombre, de una manera integral, o sea, lo físico y lo cultural todo junto. Entonces, algunas veces también, sí, como que cultural, es que esto es religión, no es cultura, hermano, es que ese es el problema, que muchas veces hemos separado estos conceptos y no entendemos que la alabanza, la adoración, nuestra devoción es parte de nuestra cultura. Ahora, ¿a qué cultura yo quiero pertenecer? ¿A la cultura de Puerto Rico o a la cultura del reino? Bueno, pues eso ya es otro, esos son otros 20 pesos. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Si queremos ser como los creyentes del primer siglo, yo creo que casi todos los que vienen a las raíces hebreas o a la iglesia mesiánica o nazarena, o como usted le quiera poner, el sello que le quiera poner, casi siempre estamos buscando ser como los creyentes del primer siglo. Yo quiero ser como los creyentes del primer siglo. Vamos a ser como los creyentes del primer siglo. Bueno, pues entonces debemos entender cómo se comportaban, cómo vivían, eso es antropología, cómo se comportaban, cómo vivían los creyentes de aquel siglo y cuál era el entorno en el que ellos se movían. ¿Por qué? Porque entendiendo el concepto antropológico voy a entender todos ellos como un todo. Porque nosotros hoy en día decimos, este es mi trabajo secular y esto, entonces queremos separar lo que es divino de lo que es secular. Y eso es lo que estamos haciendo, es una dicotomía, que eso es un pensamiento griego. Esa dicotomía griega es un pensamiento que nosotros en nuestra cultura hemos adoptado, pero el Eterno nos ve como seres íntegros, donde lo espiritual y lo normal y lo secular son todo parte de un solo individuo. Y yo no puedo tener mi trabajo secular y mi trabajo espiritual. No, hermano, yo tengo que brillar donde quiera que yo esté, en el trabajo, en la fila de Burger King, donde quiera que yo esté. Así que es bien importante, entender cómo se comportaban los creyentes del primer siglo para entonces yo poder querer emularlo. Yo no puedo emular algo que yo no entiendo, que yo no lo comprendo. Entonces, hablando de la liturgia específicamente de los muedim, cuando digo muedim, para aquellos que no entienden mucha palabrería y verdad, vamos a decirlo a la Jorge Habichuela, las citas divinas, hay distintas citas. Okay, la liturgia de los muedim es un sistema. Olvídese de todo lo demás. No es algo que te acerca o te aleja o te hace más santo o menos santo. Estamos hablando de un sistema. No es el único sistema. Walter, hay muchos sistemas, pero obviar el sistema que utilizaban los creyentes del primer siglo, claro, es obviar como ellos lo hacían. Entonces, claro, lo obvio, y no tengo que necesariamente estar de acuerdo y no tengo que necesariamente implementarlo. Pero si yo lo obvio y no lo tomo en consideración, entonces no puedo decir que yo quiero ser como ellos eran, porque estoy obviando como ellos lo hacían. Así que claro, necesito no obviar ese sistema para yo poder, si quiero implementarlo, tomarlo en consideración y entenderlo. Walter, yo te tengo que decir, y quizás hay personas que no están de acuerdo conmigo, y yo los respeto. Estamos de acuerdo en desacordar, pero no hay una única manera correcta. No existe. Esta es la única manera en que se celebra Yom Kippur. Esta es la única manera. Y así es. Y si no lo hace así, es los mismos judíos y tienen distintos siddur con distintos estilos. Y los Ashkenazí lo hacen de una manera y los sefardí lo hacen de otra. Y los algunas, hermano,
Entonces, nosotros que estamos llegando nuevos a esto, en lo que lo entendemos a la perfección, nos va a tomar mucho tiempo. Y tengo que decirte, no hay una sola manera que esa es la correcta. Ahora, sí te puedo decir que hay una muy completa que llena casi todas las áreas. Y es como ellos lo hacían. Es como yo le digo a mis hijos por la mañana, y mi familia ora las oraciones y las bendiciones de por la mañana. Cuando se levantan, una serie de bendiciones, una serie de oraciones. Ya tengo, inclusive tengo un video grabado para ayudar a las personas para que las hagan con sus títulos. Excelente. Entonces, ellos me dicen al principio, ya ellos lo hacen normalmente, aunque yo no se los diga, pero al principio dice, papi, tengo que hacerlo así. Yo digo, no tienes que hacerlo así. Tú puedes hacerlo como a ti te plazca. Ahora, la pregunta es, la manera en que tú lo vayas a hacer, ¿va a cubrir todas estas áreas que yo te acabo de enseñar? Porque yo te estoy enseñando una guía para que no se te quede nada afuera. Si tú quieres implementar tu propia guía, tú lo puedes hacer, pero compara cuando tú oras sin esta guía y cuando tú oras con esta guía y dime en cuál de las dos vertientes tú cubres más terreno. Y ahí entonces, ok, es cierto, aquí esto me ayuda porque dejo más áreas sin cubrir. Algunas veces que las personas no quieren utilizar esa guía, yo les digo, no hay problema. Antes de tu orar, siéntate, haz una lista donde tú enumeres y tú planifiques tu oración. De tal manera que cuando tú ores, no estés como, ¿y qué digo ahora? ¿Y qué hago ahora? Bueno, terminé, ya, me voy. Entonces, planifíquelo, ¿ok? Así que si usted no quiere seguir este consejo, no hay ningún problema. Pero lo que usted vaya a hacer para Yom Kippur, planifíquelo. Hágalo bien, no llegue allí a inventar, a ver qué hago ahora. Así que es la manera como lo hacían los creyentes del primer siglo que usted tanto quiere emular, ¿ok? La adoración de los creyentes del primer siglo giraba alrededor del templo, ¿ok? Giraba alrededor de lo que se hacía en el templo, principalmente era en el templo. Después, cuando la gente no podía llegar todo el mundo porque vivían lejos y sabían, pues entonces se comenzó el concepto de sinagoga, pero lo que sucedía en la sinagoga era paralelo a lo que estaba sucediendo en el templo. Así que la vida en la sinagoga era un paralelo a la adoración que estaba sucediendo en el templo. Entonces, el pensamiento debería ser, nuestra adoración también debería ser similar a esa. Eso no se lo contesto, esa se la dejo yo a ustedes. Ok, ahora, para ir entendiendo un poco, ir más al grano y dejar tanta introducción, diariamente el pueblo judío o el pueblo hebreo tenía, hablando del templo, ¿verdad? Pero tiene todavía principalmente 3 servicios, ¿ok? 3 servicios religiosos, 3 órdenes. El Shaharit, que es el servicio de por la mañana, el Minjá, que es el servicio por la tarde, y el Maghrib, que sería el servicio nocturno. Entonces, pero los sábados y los Shabbatón, que serían las citas divinas, que no son fiestas, sino las citas divinas que son convocaciones, días Yom Tov, días buenos, asignados por el Eterno, pues ahí le añadían un servicio más, que es lo mismo que me habla la escritura cuando me enseña los sacrificios, porque los servicios de hoy en día, aunque no hay sacrificio, las oraciones van bien paralelas al sistema sacrificial que había en el templo. Lo que pasa es que ya no hay templo, ya no hay sacrificio, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a orar, vamos a adorar, vamos a exaltar, vamos a leer. Entonces, se añadía un sacrificio adicional que se le conoce como el Musaf. Ok, entonces en los Shabbat y los Shabbatón, los Yom Tov, no solamente estaban los 3 servicios normales, sino que había otro servicio más que es el Musaf. En Yom Kippur, por ser el día más sagrado del calendario litúrgico, se le añade otro 5º servicio más que se le llama el Neilá. Entonces el Neilá, que tiene otra vida más, otro tiempo, es como la última oración de arrepentimiento que yo voy a tener antes de Yom Kippur, termina causando que depende cómo tú vayas a celebrar Yom Kippur. Hay gente que hace los 5 servicios y tiene todo, está lleno de servicios desde el viernes, desde el día en que se recibe Yom Kippur por la noche hasta el día que se despide Yom Kippur por la noche. Conozco congregaciones que eso es un retiro entero. Y hay otras congregaciones que dicen, no, yo voy a recibir Yom Kippur. No, yo voy a despedir Yom Kippur. No, yo voy a hacer un servicio por la mañana en Yom Kippur. Bueno, pues depende de lo que tú vayas a hacer y como tú lo vayas a hacer, pues estas guías que te ayudan a tu poder, ¿verdad? Guiarte en las oraciones, en tu devocional, en los cánticos que vas a hacer. Así que
es el único día que hay tantos servicios. Yom Kippur es el único día en el año que tiene 5 servicios prácticamente. Ahora, casi todos los servicios, cuando yo voy a ver, te estoy diciendo todo esto porque me hablaste de liturgia, así que te estoy contestando de liturgia. La mayoría de los servicios tienen unos elementos similares. Tienen mucho adorno, tienen distintos salmos, tienen distintos cánticos, pero casi todo, yo podría decir que vas a encontrar en casi todos ellos algo que se llama el Kaddish, o varios Kaddish, porque son varios estilos de Kaddish, o medios Kaddish, depende. Entonces, los Kaddish son exaltaciones, es un tiempo de que se nos permite alabar, exaltar y bendecir el nombre del santo bendito. Es tiempo de exaltar y adorar al Eterno. Está el Shema, que son la proclamación de la divinidad del Eterno, donde nosotros reconocemos el reinado a que pertenecemos y el reinado del Rey soberano, y esta es como la declaración de la Constitución del reino. Y tenemos la parte principal de todo servicio, es la tefilá midá o la oración de pie, donde entonces son como una serie de bendiciones que depende el día, son más o menos bendiciones, donde es como que el centro de la liturgia de la mayoría de estos servicios. En el caso de nosotros, si tú llegas a ver a un servicio de nosotros, tú vas a ver que la gente ni se da cuenta que esto está sucediendo. Hay lugares donde es bien marcado y sigue una liturgia, un patrón bien estricto. Claro. Nosotros tú vas a ver que de momento entre alabanza y adoración se hizo esta proclamación, se hizo esta oración y la gente termina el devocional, viene la predicación y ni se dieron cuenta que siguieron una liturgia, ni se dieron cuenta. ¿Ok? Entonces, en Yom Kippur específicamente, los servicios también tienen elementos similares, aunque sean distintos servicios durante el día, tienen elementos similares, además de los elementos que ya yo te mencioné, del Kaddish, del Shema, de la Midá y muchos otros elementos que pudiéramos añadir. Desde antes de Yom Kippur, desde 40 días antes, desde que tenemos el sexto mes, el mes de Elul, que es un mes de introspección, comenzamos hasta el día de Yom Kippur a hacer unos poemas que son los poemas de Selichot, los poemas de perdón, ¿ok? Los poemas de perdón. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a encontrar en los servicios de Yom Kippur. Si lo siguen, ¿verdad?, de esta manera litúrgica, usted decide. Otra de las cosas que vamos a ver, y es bien importante en este periodo, son los 13 atributos del Eterno, que en realidad es la proclamación de Moisés cuando se encontró con el Eterno en el monte y clamó a esos atributos que menciona Éxodo, y se mencionan solamente para entender que nosotros no estamos haciendo esto porque no lo merezcamos, sino por los atributos del Eterno. Otra de las que vas a ver en Yom Kippur y en estos servicios, y quizás durante los 40 días previos también se hace, es lo que le llaman el Bedil Bayabor, que es por tu misericordia infinita. Y vamos a ver distintas posiciones y por tu misericordia infinita. Y es algo que es súper importante en el día de Yom Kippur, aunque algunos por tradición también lo hacen todas las noches cuando se acuestan, es algo que se llama el Bidui. Bidui significa confesión. Es una lista de pecados que uno comete y uno, Señor, porque yo he hecho esto, porque yo he hecho lo otro, claro. Y tú te vas examinando en ese tiempo, entre otras cosas más. Eso es lo principal que tú encuentras en estos servicios de Yom Kippur. Lo que a mí más me gusta es que casi todos estos servicios tú vas a ver que dicen algo, y es que, pues, no basados en nuestra justicia, nosotros reposamos nuestras súplicas frente a ti, sino basados en tus misericordias numerosas. Porque es que mucha gente dice, no, porque los judíos son muy orgullosos y piensan que ellos se merecen todo. No, hermano. Lo primero que queda claro es que no es que yo me lo merezco. Esto es por pura gracia. La gracia, hay gente que dice, no, porque yo vivo por gracia, por ley. La gracia y la ley son de un pájaro a las dos alas. No puede haber gracia si no hay una ley, y la ley te lleva a la gracia, porque el incumplimiento de la ley es muerte. La paga del pecado es muerte. La gracia es lo que me rescató a mí de esa consecuencia de muerte. Entonces, Yom Kippur no es, como ahorita te dije, no es una fiesta como tú mencionabas, es un moed, es una cita divina, es un Mikra Kadosh, una santa convocación. Se centra principalmente en estos puntos: el ayuno para nosotros hacer introspección, afligir al alma, que se exalte el espíritu, que se exalte el Eterno, no nosotros. La introspección, nosotros mirarnos, evaluarnos, decir como dice la Escritura, muéstrame, Señor, y líbrame aún de aquellos pecados, aún de aquellos que me son ocultos. El arrepentimiento, porque yo puedo sencillamente ser confrontado con el pecado, pero no arrepentirme.
Claro. Es reconocer, la otra cosa importante en Yom Kippur, en lo como sea que tú lo quieras hacer, es reconocer la soberanía del rey, que él está sentado en el trono. ¿Okay? Y el clamar, escucha esto, el clamar, no el exigir, no el declarar y decretar, es el clamar por su misericordia y su perdón y su redención. Entonces, algo que me gusta es que en el Marín, que sería el servicio de Yom Kippur, de recibir Yom Kippur, el servicio en este caso sería miércoles por la noche, pues normalmente vamos a escuchar mucho una oración que se llama el Kol Nidre, que lo que significa es todos los votos. No, yo. Desde mi perspectiva, nosotros no lo hacemos de la misma manera que lo hace el pueblo judío, porque ellos anulan prácticamente todo. Ellos, hasta las deudas que ellos tenían, pero ellos hasta se anulan las de ellos mismos. O sea, todo se anuló. Y nosotros, pues entendemos que mi sí, mi no es no, y si yo doy mi palabra, eso tiene que valer. Ahora, si nosotros aprovechamos la oración del Kol Nidre y hacemos un servicio en este Marif, un servicio que incluimos un Kol Nidre modificado, hay gente que se molesta porque si yo modifico, pero hermano, si yo estoy hablándote de cultura y te estoy hablando de entorno y te estoy hablando de antropología, yo necesito ajustarlo a mis necesidades, a mi actualidad, a mi día de hoy, porque si no, ¿para qué yo voy a estar haciendo algo que aplicaba a otra gente en otro contexto, en otro entorno? Hacer algo que me aplique a mí, que a la congregación le funcione. Una de las cosas que nosotros hacemos es que toda maldición que se ha hablado sobre nosotros, todo pacto antagónico que nosotros hemos hecho en contra de la comunidad, todo esto, nosotros declaramos que eso, o lo proclamamos, ¿no? Proclamamos que eso está anulado y nosotros rechazamos el convenio que nosotros hayamos hecho que es antagónico al diseño divino y que ha creado un antidiseño. Ese es el Kol Nidre que nosotros acostumbramos a hacer en nuestra congregación. Nosotros, obviamente, lo hacemos diferente. Yo no estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que hacer como yo, ni como fulano, ni como perencejo. Yo te estoy dando una guía, ¿ok? Una guía. Claro. Y échale la culpa a Walter, que fue el que me preguntó, porque si no, no lo tocaba. Mira, nosotros estamos en un proceso de transición, ¿ok? Todos nosotros estamos en un proceso de transición. No lo sabemos todo, Walter, no lo sabemos todo. Y ese es el problema, que es que nos enseñaron a creernos que nos comemos los nenes crudos, que yo tengo toda la verdad, que yo tengo la Biblia como si por el mango, que yo... No, hermano. Lo primero que necesitamos es tener humildad y entender que yo no sé ni cuánto, yo creo que ya yo llevo 9, 10 años celebrando fiesta. Yo empecé desde mi casa a celebrar la cita divina en una congregación cristiana, solo lo hacía yo porque nadie me conocía, y ahí yo comencé a tratar de cumplir la voluntad del Señor. Y lo que yo hago hoy en día es tan diferente a lo que yo hacía hace 9, 10, 11 años atrás. Es tan diferente porque he ido aprendiendo, he ido ajustándome. Claro. Entonces, no lo sabemos todo. Nadie, hermano, nadie lo está haciendo perfecto. Es más, ni los judíos lo están haciendo perfecto. No hay nadie que lo haga perfecto, ¿ok? Ahora, lo importante de todo esto es hacerlo, a mí me gusta esta palabra, con kavaná. Kavaná significa intención, que cuando yo lo hago, yo me lo viva, que yo diga, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, no diga, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo. Que yo de verdad tenga una intención, que yo tenga una pasión, que lo que yo digo lo signifique, ¿ok? Entonces, y que tenga una búsqueda continua de cada vez hacerlo mejor. Que yo no diga nada, así es que yo lo hago, así es, no, a mí no me importa lo que opinen, no. Que yo diga, no, así es que yo lo hago ahora, porque este es mi conocimiento, es mi experiencia hasta ahora, pero estoy abierto a continuar enriqueciendo esa experiencia, a continuar haciendo cosas mejores y a descubrir más cosas en este caminar. Walter, independientemente de cómo lo quieran hacer, hay personas que lo que tienen es un culto de humillación, hay personas que tienen un culto de oración, hay personas que se reúnen por las noches, hay personas que se reúnen por la mañana, hay gente, como te dije, que hacen los cinco cultos, están prácticamente en un día de retiro. Independientemente de cómo la gente lo quiera hacer, el punto es que tú hagas que el centro de todo esto sea, número 1, la humillación, número 2, pedir perdón, número 3, perdonar, no solamente pedir perdón, perdonar. Número 4, el entronamiento de mi rey, que mi rey sea entronado en todo. 5, reconocer el inminente juicio venidero.
que Yeshua viene pronto y va a haber un juicio. Y por último, arrepentimiento. O sea, no solamente es humillarme, sino genuinamente hacer Yeshua, hacer un giro de 180 grados. Si antes yo iba mirando de espaldas a Dios, hacer un about face y quedar mirando en dirección al Eterno. Y ahora darle la espalda al mundo. Eso es arrepentimiento. Y eso es el centro de Yom Kippur. Si a mí me preguntan cómo yo lo celebro, tienes un Sidur, hace eso, hace lo otro. Y mucha gente me pregunta todas estas cosas. Y yo te puedo decir todo, pero si no hay humillación, si no hay perdón, si no hay arrepentimiento, ¿de qué vale que tú hagas todo como lo hacían allá en el primer siglo? Si tu corazón está muy lejos y lo que estás haciendo es que yo quiero hacerlo bien para que todo el mundo te vea, para que quede bonito. No, hermano, esto tenemos que hacerlo para que el único que merece toda gloria y toda honra sea exaltado, que Él crezca y que yo mengüe. Y ahora recogemos la ofrenda. Gracias.